Buenas tardes. Se abre la sesión. Señoras, señores, queridos amigos, queridos alumnos, seguimos hoy con la conferencia del profesor don Miguel Ángel Pérez Priego, la transformación del espectáculo teatral y los actores profesionales, Lope de Rueda. Tiene la palabra el profesor don Miguel Ángel Pérez Priego. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues continuando con nuestro repaso al Teatro del Renacimiento, vamos a dedicar la sesión de esta tarde, efectivamente, a los actores profesionales. Vamos a tratar de examinar cómo aparecen estos actores de una manera organizada y cómo con la aparición de estos profesionales del teatro, el mundo teatral va cambiando y se va transformando en algo diferente a lo que hasta aquí habíamos venido viendo. Esto ocurre en la segunda mitad del siglo XVI. Entonces, efectivamente, cambia de una manera muy notable la situación del teatro. En torno a la década de los años 50, se producen varios hechos decisivos para la transformación de la vida teatral. El más importante, aparte de lo que ya hemos visto el día anterior respecto del teatro religioso y la creación de ese gran espectáculo en torno a la fiesta del Corpus Christi, aparte de ese fenómeno que sucede en el teatro religioso, lo más importante, como les decía, es la presencia de las compañías de actores profesionales que a lo largo de un proceso lento pero persistente que dura toda la mitad del siglo, van a modificar el espectáculo teatral y su organización. Ya no van a ser, por tanto, aficionados, clérigos, gente que se acerca al teatro sin ninguna preparación, quienes representen las obras, sino que van a ser actores profesionales que se contratan y comercializan y organizan de una manera nueva el teatro. Esos actores se van a especializar incluso en determinados papeles. Irá apareciendo progresivamente también la mujer, la actriz, como un fenómeno enteramente nuevo que hasta entonces no había ocurrido, y se van a organizar las representaciones con sus días correspondientes, sus ciclos, sus temporadas, etc. Va a haber también un lugar fijo para el espectáculo que antes tampoco existía. Vamos a ver cómo vamos conociendo las noticias de la presencia de estos actores. Las noticias son escasas, desgraciadamente, en la documentación conservada y un poco confusas. Se venía considerando como la primera noticia que había una pragmática de Carlos V del año 1534, en la que se menciona, refiriéndose a una prohibición sobre vestidos, sobre vestimenta, se mencionaba allí expresamente a los comediantes y las demás personas que asistan en las comedias para cantar y tañer. Sin embargo, esta noticia, desgraciadamente, no es muy cierta. Plantea grandes dudas porque se ha conservado en un corpus jurídico una recopilación de estas pragmáticas tardío del siglo XVII y nos cabe la duda de que efectivamente se refiera a una situación posterior a esa de 1534. Esas disposiciones legales, como bien saben, a lo largo del tiempo se va modificando el texto y se van alterando la letra y las frases que componían aquella disposición. En este caso ha podido ocurrir perfectamente este fenómeno. También se ha desmontado otra noticia que se daba por segura, y lo verán en muchos manuales de literatura recogida, de que en 1538 en Sevilla había ya un comediante italiano llamado Mutio que participaba en las fiestas del Corpus. Después de las investigaciones de la crítica, especialmente de Saint-Ogan, se ha puesto en claro que es un error de fecha y en vez de 1538 hay que entender 1583. Por ahora, en la documentación que yo tengo, la noticia más antigua
que recojo es la de Cristóbal de Villalón en su ingeniosa comparación entre lo antiguo y lo presente. Un libro que publica en 1539 y habla de, comparando sucesos de la antigüedad o del pasado con los del presente, nos informa, a hablar de las representaciones teatrales, de que había un grupo de 6 hombres capitaneados por los Correas, dice, que estaban asalariados en la iglesia de Toledo y que representaban distintas piezas dramáticas. Tienen el texto en las fotocopias que se les han distribuido, y es un texto muy interesante. Dice, pues en las invenciones de versos, tragedias y comedias son más agudas las de hoy que las de los antiguos, pues en las representaciones de comedias que en Castilla llaman farsas, nunca desde la creación del mundo se representaron con tanta agudeza e industria como agora, porque viven 6 hombres asalariados por la iglesia de Toledo, de los cuales son capitanes 2 que se llaman los Correas, que en la representación contrahacen todos los descuidos y avisos de los hombres, como si naturaleza, nuestra universal madre, los representase allí. A Villalón le sorprende mucho, tiene que estar hablando de algo que es muy nuevo. A él le sorprende que haya estos representantes que actúan de esa manera, imitando con tanta destreza las acciones de los hombres y naturaleza, ¿no? Si no fuera tan nuevo el fenómeno, no se expresaría en esos términos. Y continúa diciendo, estoy tan admirado de los ver que si alguno me pudiera pintar con palabras lo mucho que ellos en este caso son, gastara yo grandes sumas de dineros o mendicando fuera por los ver, aunque estuvieran 1000 leguas de aquí. Es tan nuevo el fenómeno que él sería capaz de ir incluso mendigando para ver a esos actores que representan con tanta novedad. De fechas no muy alejadas a esas de 1539, debe ser otra noticia que ofrece una historia de Medina del Campo, en la que habla de un Pedro de Vega y menciona también como de los primeros representantes a uno que se llamaba Oropesa, a otro Hernando de la Vega y a Juan Ramírez, que eran de Medina del Campo, y que, curiosamente, dice, abandonaron las representaciones pastoriles para interpretar comedias. También es un dato curiosísimo, cómo estos actores primeros abandonan un género que está ya acabándose, agotándose, el de la égloga pastoril, y se dedican, se aplican al nuevo género de la comedia, mucho más teatral y mucho más atractivo para el público. Bueno, otra noticia, esta vez de 1543, nos habla de un Hernando de Córdoba, sevillano, que estaba representando en Marchena ante los duques de Osuna y cobraba también un dinero por esa representación. Y de esas fechas, ya de la década de los 40 al 50, ya conocemos mejor la actividad de algún representante tan ilustre como Lope de Rueda. La actividad de Lope de Rueda se centra y se inicia en esta década del 40 al 50. Lo vamos a ver más adelante. Pero también por esas fechas debía de haber ya compañías italianas en España. No conocemos, desgraciadamente, todos los pasos que esas compañías fueron dando, y solo el dato más antiguo que por ahora tenemos es la noticia de 1548, en la que se habla de las bodas del archiduque Maximiliano, sobrino de Carlos V, con la infanta María, hija del emperador, y en esa ocasión, en la corte de Castilla, se encargó a un miembro de la Academia de los Intronati, de la Academia Italiana, una compañía italiana. Este personaje se llamaba Arico, el documento lo menciona con ese nombre. Se le encarga la representación de una comedia de Ariosto, de I Suppositi. Dice el texto que se hizo con todo aquel aparato de teatro y escenas que los romanos la solían representar, que fue cosa muy real y suntuosa.
Es la primera noticia de la presencia de una compañía italiana, bien es cierto que en la corte de Carlos V. Carlos V había viajado por Italia, había sido homenajeado con representaciones, arcos triunfales, entradas esplendorosas en el recorrido por Italia, y hubo de conocer muy de cerca el teatro italiano. No es extraño que entrara en contacto con, bueno, él tuvo buena relación con la familia de los Gonzaga, muy aficionados al teatro, que alguna de estas compañías aristocráticas, como era esta de los Intronati, pues las invitara a viajar a España y representar en alguna memorable ocasión, como era esta del casamiento de su hija. También Felipe II mantendrá esas relaciones y habrá representantes italianos en la corte de Felipe II, entre ellos Antonio Vignali, autor que ahora se ha conocido mejor en España porque se descubrió una famosa comedia suya en la célebre biblioteca del pueblo de Barcarrota, en la provincia de Badajoz, esos libros que estaban emparedados y que casi de casualidad se descubrieron al hacer unas obras en la casa. Apareció una edición desconocida en Lazarillo de Tormes y una obra de este Vignali, La Cazzaria, que se ha traducido al castellano con el nombre un tanto procaz de La Carajería. Bueno, comediantes italianos, representantes de la llamada comedia del arte, irían llegando en la segunda mitad del siglo y además de a la corte se incorporarían a núcleos urbanos con próspera actividad teatral. Esas compañías italianas influirían decisivamente en la organización del espectáculo teatral, fundamentalmente atrayendo a un público permanente y asiduo al teatro y creando locales estables para la representación. La actividad del comediante que mejor conocemos es de Alberto Ganassa, pero ya en el último tercio del siglo, en torno a 1570, en el 72, sabemos que ya está Ganassa en España y tiene licencia para representar en todas las villas y lugares. Lo más importante que hace Ganassa fue promover un teatro abierto a todo el mundo, pero que fuera capaz de pagarlo, de costearlo. Comercializa el espectáculo teatral. Y se sabe que aquella novedad que introduce Ganassa se produjo con cierta resistencia y ciertas protestas de Valladolid y Sevilla, por ejemplo, donde hacia 1580 sabemos que cobraba 46 maravedíes por localidad, ¿no? Pero a pesar de las protestas parece que el éxito fue arrollador y una multitud hasta entonces desconocida invadió los teatros, los centros de diversión abiertos al dinero y no a la categoría social. Ganassa cobró fama de haberse enriquecido con las representaciones, hasta el punto que Luis de Zapata, en su Miscelánea, le dedica unos versos que dice, y de encerrar en un corral Ganassa asnos, cual otros con mal toldo agora, ganó para fundar familia y casa. Este Ganassa parece que sabía manejarse económicamente con acierto. Claro, lo que hace Ganassa es aprovecharse inmediatamente de una situación muy interesante que se había creado de la relación de las instituciones de beneficencia con el teatro. Como saben, se implantó la práctica de que determinadas cofradías de beneficencia prestaran sus locales propios, las casas y corrales de las mismas, u otras casas alquiladas, las prestaban a los representantes, a cambio de recibir de ellos una ayuda y porcentajes económicos para el mantenimiento de los hospitales y de la asistencia benéfica que aquellas cofradías promocionaban. En Madrid sabemos que desde 1568, y promovidas por la Cofradía de la Pasión para mantenimiento de su hospital, se hacían representaciones en locales propios o alquilados, como el Corral de la Pacheca o el de Burguillos.
A partir de 1574 interviene también otra nueva cofradía, la Cofradía de la Soledad, y se crean los corrales de la Cruz y el Príncipe. Ganassa, en este planteamiento, en esta situación que se crea, actúa con gran astucia y decisión. Y ante el pleito que surge entre las dos cofradías sobre cuáles alentar más las representaciones teatrales y sacar mejores beneficios, él, frente a otros comediantes, hace una propuesta mucho más decidida, y es aumentar el porcentaje que va a entregar a la compañía, lo sube hasta 10 reales diarios frente a los 6 que se estaban cobrando, y además se compromete durante varios años a seguir haciendo las representaciones, y lo que es muy importante también es que se compromete a quedarse en Madrid durante 60 días representando. Eso quiere decir que prolonga considerablemente los días de representación y hace una aportación más sustanciosa para aquellas cofradías que ven con buenos ojos la propuesta de Ganassa. Lo que ello implica es que se extiende, se amplía el calendario teatral a los días laborables que hasta entonces no eran días de representación teatral. De manera que la actividad de Ganassa, lo que de él conocemos, tiene enorme trascendencia para la organización de la vida teatral en España y en Madrid particularmente. Lo primero porque saca beneficios económicos, atrae a un público amplio, pero que tiene que pagar por ver el espectáculo teatral, y además porque amplía notablemente los días de representación, el calendario de representaciones teatrales. Pero no solo son estos comediantes italianos los que van modificando y transformando la vida teatral. También podemos ver esa transformación en las compañías de autores, de representantes españoles. Yo me voy a fijar solo en un ejemplo, en uno de estos comediantes, que creo muy ilustrativo para ver esa evolución del teatro al compás de la vida de un representante y su compañía teatral. Se trata de Alonso de Cisneros. Alonso de Cisneros es un actor que se desarrolla su actividad de 1567 hasta finales de siglo, 1597, que es la fecha de su muerte. Era toledano de origen, y por los testimonios que de él se han conservado, sabemos que fue uno de los comediantes de mayor prestigio de su tiempo. Tenía grandes dotes de actor, que eran capaz de atraer al espectador vivamente. Así lo asegura el Pinciano en su filosofía antigua poética, que dice perderse desde que ve el nombre de Cisneros en los carteles anunciando una comedia. Agustín de Rojas o Mateo Alemán aseguran que es uno de los hombres más graciosos que se conocen. Y Lope de Vega, en El peregrino en su patria, terminado hacia 1600, dice rotundamente que a Cisneros, desde la invención de las comedias, no le hace comparación alguno. Es decir, estamos ante uno de los representantes más estimados y más afamados de esa segunda mitad del siglo XVI. La primera dedicación de Cisneros, o al menos las primeras noticias que se tienen de él, es como representante cortesano y palaciego. En la corte de Felipe II, efectivamente, parece que ejerció con bastante asiduidad y con su particular comicidad hasta hizo reír al circunspecto de Felipe II. Se cuenta la anécdota de que efectivamente estaba representando en Palacio y hacía el papel de un alcalde, y tratando de una fiesta del Corpus, cómo se había de hacer,
dice el texto, que tomó la vara de alcalde y comenzó a rascarse con ella el colodrillo. El escribano, que lo vio, le dijo: mirad lo que hacéis, alcalde, con la del rey os rascáis, con la vara del rey. A lo que respondió Cisneros, abriendo aquellos ojazos que tenía, y dijo: juro a Dios, escribano, que si me come, con el propio rey me rasque. Su Majestad se puso los guantes en la boca, que no pudo sufrir la risa, y los circunstantes celebraron mucho el dicho. Bueno, no está mal, no es poco mérito el haber hecho reír a Felipe II. También parece que fue muy del agrado de su hijo, el problemático príncipe don Carlos. El príncipe lo llamó también a representar en Palacio, pero el cardenal Espinosa lo tenía vetado y le prohibió la entrada en Palacio a Cisneros. Cuando el impulsivo don Carlos se enteró de que el cardenal había impedido a Cisneros, a su cómico, representar en Palacio, tuvo con él un serio altercado, y dice el texto, dice: indignóse contra el cardenal, a quien sumamente aborrecía por su imperioso gobierno y gracia que tenía con el rey, y viniendo a Palacio le asió del roquete, poniendo mano a un puñal, y le dijo: Curilla, vos os atrevéis a mí, no dejando venir a servirme a Cisneros, por vida de mi padre, que os tengo de matar. Es una de las anécdotas más que se cuentan del impulsivo, violento y, como digo, tan problemático príncipe don Carlos. Bueno, el caso es que Cisneros cobró fama de representante, de cortesano, pero también fuera de Palacio sabemos del éxito del comediante en representaciones en casas particulares con motivo de bodas o de otras celebraciones. En una comedia de la época, hacia 1590, se nos cuenta, lo tienen también en las fotocopias que se han distribuido, es un texto muy curioso porque en él hay unos personajes a la puerta de una casa donde se está representando una comedia y hablan sobre la representación que está haciendo este Cisneros. Y hablan Damasio y un muchacho. Muchacho, ¿qué llevas? Dice vuesa Estez a mí, a ti digo, a que esto llevo aquí para una comedia que se hace en esta casa. Está empezada, ya pasa de hora y aun de hora y media. Bueno, es un dato que nos sirve también para conocer la duración de una comedia representada en ese tiempo. ¿Es de balde o por dineros? Ya tenemos lo mismo el dato de la comercialización del espectáculo teatral. Señor, esta va de balde. Cisneros, todavía en las casas particulares parece que lo que predominaba era la gratuidad del espectáculo. ¿Quién representa? Señor, esta es de balde, en servicio de un alcalde. ¿Quién representa? Cisneros. Ah, buen mocillo, no se verá otro jamás. Y fueron los entremeses, uno de unos portugueses que se ataban por detrás y aqueste que está haciendo del pastel. Así me goce que a lo que dices 12 y aun 14 a lo que entiendo. Ahora le rica pieza, el mejor hombre es de España para esto. No se engaña en lo halle vuestra alteza. El rey se pierde por él, bien le oye. Bueno, como ven, confirma el testimonio de esta comedia todo lo que veníamos diciendo de Cisneros. Pero la más intensa actividad teatral que va a desplegar va a ser a partir de 1575, al compás del desarrollo espectacular de las representaciones para la fiesta del Corpus. Aquellas fiestas las costeaban, como ya dijimos, los ayuntamientos, que contrataban las representaciones con las compañías de actores. Se solían escenificar 3 autos, con algunos entremeses, autos que señalaba y escogía el ayuntamiento de entre los que le ofrecía el autor, a quien además se pagaba una cantidad de dinero, unos 300 o 400 ducados por hacerse cargo de esas representaciones. Muy bien, por la documentación que tenemos, Cisneros
sabemos que representó con asiduidad en las fiestas del Corpus de Madrid, Toledo, Valladolid y Sevilla, entre 1578 y 1590 aproximadamente. En Madrid fue donde más años tuvo a su cargo esas representaciones, por lo menos 7 veces entre 1578 y 1590. Tan relacionado estuvo con Madrid que el ayuntamiento, por acuerdo de 23 de mayo de 1578, encarga a sus comisarios que traten de contratarle para todos los días que viviere e pudiere tenga a su cargo la representación e fiesta del Corpus de esta villa. En el año 78 el Ayuntamiento de Madrid quiere contratarle de por vida para que se haga cargo de las representaciones. Tal vez con ese motivo, yo creo, y así lo he escrito en otro lugar, Cisneros presenta al Ayuntamiento una gran recopilación de autos para el Corpus, que bien pudo ser el Códice de Autos Viejos del que hablamos el día anterior. Pero en la vida de los comediantes era un continuo ir y venir, por lo que resultaba muy difícil que se afincaran para siempre en un determinado lugar. La preparación de los autos para el Corpus requería tiempo, meses, y además había que mantener a la compañía. El autor, el director de la compañía, tenía que mantenerla durante todo ese tiempo que duraba la preparación de la representación. Eso seguramente produjo que Cisneros no se comprometiera a fondo con ese contrato madrileño y que ya no le veamos representar en la corte al año siguiente. En el año 79 ya no es Cisneros, a pesar de lo que dice ese texto, quien representa los autos. Pero esa inseguridad ante los comediantes hizo cambiar de táctica a los ayuntamientos. Estos buscaron entonces una manera de comprometerlos más y para ello les ofrecieron mayores compensaciones económicas. Y así lo hace el Ayuntamiento de Madrid con Cisneros al año siguiente, en 1580. Entonces le encarga las representaciones del Corpus de ese año, pero al mismo tiempo le concede las representaciones públicas en los corrales durante toda la temporada. Y dice el contrato, por necesidad de sustentar a los de su compañía. El documento me parece de decisiva importancia en la historia del teatro, puesto que viene a regular lo que va a ser ya después práctica habitual en lo sucesivo. Esto es, que la compañía o compañías que hacen los autos del Corpus tengan además a su cargo las representaciones de los corrales, al menos desde el domingo de Pascua hasta el día del Corpus. El municipio exigirá a cambio que las compañías no se ausenten durante ese tiempo de la ciudad. En ese proceso, en este fenómeno absolutamente nuevo y trascendental para la vida del teatro, como digo, Cisneros fue una pieza importante porque es del primero que se documenta ese contrato con esas condiciones. Pero hay también otros episodios de organización de la vida teatral y de las propias compañías en los que también participó de manera muy decisiva Cisneros. Así ocurrió, por ejemplo, con el hecho de la presencia de la mujer en escena. El 18 de noviembre de 1587, el Consejo de Su Majestad, sabemos que autoriza a la Compañía Italiana de los Confidentes para que puedan representar las mujeres que vienen en esa compañía, pero exige 3 cosas. Primero, que sean casadas y traigan consigo a sus maridos. Segundo, que no representen sino en hábito y vestido de mujer y no de hombre. Y tercero, que en adelante tampoco puedan representar ningún muchacho papeles de mujer. Este es el primer texto oficial en el que se autoriza la presencia de actrices en escena, pero con esas condiciones. Efectivamente, el Consejo Real concede la licencia a la compañía italiana,
y se autoriza las representaciones con mujeres. Las compañías españolas que venían solicitando esa misma licencia desde años anteriores se aprestan igualmente a reclamar el mismo derecho, elevando escritos y presentando testigos que hubieran visto a los italianos. Pues bien, de nuevo, nuestro Alonso de Cisneros es el primero de los que conocemos que toma esa misma decisión. Y a través de su suegro, Pedro Páez, que, estando Cisneros ausente de la corte, encarga a su suegro que eleve escrito solicitando esa licencia para que puedan representar mujeres casadas en su compañía. Lo hace sin duda Cisneros para que su esposa, Mariana Páez de Sotomayor, se incorpore de una manera activa y permitida a la compañía que él está dirigiendo. Efectivamente, Mariana llegará a ser una actriz de renombre, la citan los cronistas de la época, y sería una mujer, una actriz de empaque, bien ataviada y engalanada. Cuando muere en Sevilla deja en su testamento, dice el texto, muchos bienes y joyas, y Lope de Vega le dedica un soneto. Lope de Vega, que tuvo tantos rifirrafes con las compañías teatrales, con otra coetánea a la de Cisneros, la de Jerónimo Velázquez, el padre de Elena Osorio, pues le dedicó también en un soneto a la compañía de Cisneros, un soneto burlón y sarcástico, en el que resplandecen los vestidos y alzacuellos de Mariana. Dichos de bobo y gracias de fregona, vestidos y alzacuellos de Mariana, trujeron a la corte a don Cisneros. En resumen, Alonso de Cisneros es uno de los comediantes, entiendo, más representativos e importantes de su tiempo. Comediante que vive y en gran medida protagoniza la decisiva transformación de las representaciones en el espectáculo público de los corrales. Fue un gran cómico cortesano, estimado por los reyes y el príncipe, como hemos visto, aunque padeció también la censura contra el teatro de algunos eclesiásticos, como este cardenal Espinosa que mencionábamos. Después de esa etapa cortesana y de representaciones privadas, con el triunfo del teatro público, intervino decisivamente Cisneros en diversos aspectos de organización y funcionamiento de las representaciones, sobre todo en su relación con las instituciones de que pasaron a depender, es decir, los municipios y el Consejo de Castilla. Así hemos visto que ocurrió con la contratación de los autos para el corpus y las representaciones en los corrales de comedias, o con la licencia para la presencia de la mujer en escena. En esos dos aspectos capitales de la vida teatral, Cisneros estuvo desde el primer momento muy atento y con su actitud influyó decisivamente en esa organización teatral. Bueno, un dramaturgo y comediante a la vez importantísimo también en esta evolución es Lope de Rueda. Lope de Rueda hay que situarlo en una fase un poco anterior a la que hemos visto de Cisneros. Lope de Rueda, como decíamos, comienza su vida teatral en la década de los 40 a los 50. Y es también importantísimo porque es propiamente el primer comediante que además es autor de obras teatrales. Es actor y escritor al mismo tiempo de comedias y de pasos. En ese sentido, será particularmente interesante porque vemos en él cómo evoluciona no solo la vida teatral, sino también el texto teatral al compás de la nueva realidad de la existencia de esos actores profesionales y de un público que se va haciendo asiduo al teatro. Lope de Rueda había nacido en Sevilla, como saben, era batioja de oficio. Bueno, su
Su biógrafo más importante es Cervantes, en el prólogo a las 8 comedias y 8 entremeses de 1615, el texto que también tienen en las fotocopias. Casi todo lo que de él sabemos, o de lo más importante de él sabemos, es lo que dice Miguel de Cervantes en esa página. Por él sabemos que era sevillano, que era batioja de oficio y que murió en Córdoba hacia 1566. Toda su vida estuvo prácticamente dedicada a la actividad dramática, como escritor, como actor y director de compañías teatrales, con las que recorrió numerosos lugares de Castilla, Andalucía y Valencia. Comenzaba esa actividad en Sevilla, donde hay constancia de que ya representó los autos del Corpus y de Pascua en 1542, que fueron costeados por los gremios de odreros y corredores de vinos y por el gremio de sederos. Hacia 1550 ejercía como actor ante el duque de Medinaceli, donde parece que conoce a Mariana, también el mismo nombre que la esposa de Alonso de Cisneros, una no actriz, sería esta mujer más bien bailarina, juglaresa, una especie de preciosa, como nos relata Cervantes en La Gitanilla, que animaba las fiestas del duque de Medinaceli. Allí la conoce Lope de Rueda y contrae matrimonio con ella y la incorpora a su compañía teatral, a su actividad teatral. Es muy curioso el documento que se nos ha conservado sobre la actividad de Mariana en la corte del duque de Medinaceli. Parece que cantaba y bailaba primorosamente, y a su paso por la localidad de Cogolludo, es casi el argumento de La Gitanilla, se prendó de ella el duque y la tomó a su servicio, y allí pasó varios años. Según la declaración de un testigo, el documento es un proceso, según este testigo, dice: cuando el dicho duque quería comer o regocijarse, porque era hombre enfermo, mandaba a la dicha Mariana que bailase e hiciese gracias, y el dicho duque la daba de su plato de lo que comía. Algunas veces la dicha Mariana, como mujer libre, se iba donde quería y venía cuando ella quería. El dicho duque se holgaba mucho de bella estar en el hábito de hombre. Bueno, Lope de Rueda sigue organizada esa primera compañía en torno a 1550, se instala luego en Valladolid, fija la residencia en esa ciudad, y en 1558 sabemos que solicita autorización para la construcción de unas casas que irían destinadas seguramente a usos de representación. Unos años antes participa en las fiestas organizadas por el conde de Benavente en honor de Felipe II. En el 58 lo localizamos en Segovia, al año siguiente en Sevilla, después en Madrid, Valencia, de nuevo en Madrid, donde seguramente lo vio representar Cervantes. De todas esas noticias documentales se desprende que Rueda fue un popular autor itinerante que representó los más variados géneros, comedias, entremeses, autos, a costa de diferentes mantenedores, nobles, ayuntamientos, cabildos y ante auditorios también muy diversos, tanto públicos como privados, desde la corte hasta el pueblo ciudadano. Pero decíamos que además Lope de Rueda fue un escritor y escribió las obras que representaba, aunque también representaría obras de otros autores. Nunca tuvo, seguramente Rueda, intención de publicar sus obras, pero fue decisiva la intervención de un personaje también de gran interés, que es Juan Timoneda. Con motivo de la estancia de Lope de Rueda en Valencia, Timoneda lo ve representar, conoce su obra y decide publicarla. Timoneda estaba promoviendo, en fin, era uno de los escritores
valencianos que estaban promoviendo un verdadero cambio cultural en la ciudad del Turia. La sociedad valenciana, que venía orientándose hacia una cultura burguesa y popular más que cortesana, tenía efectivamente en Timoneda a uno de sus principales animadores y conductor de los nuevos gustos literarios. Y Timoneda advierte el interés de las piezas, de los escritos de Lope de Rueda y decide publicarlos. Y lo hace en 3 obras que aparecen en la imprenta entre 1567 y 1570. Por un lado edita las 4 comedias y los 2 coloquios pastoriles, y luego otros 2 volúmenes dedicados a los pasos, el deleitoso y el registro de representantes. Fue opinión común desde Cervantes considerar a Lope de Rueda como iniciador del teatro en España y quien sacó de mantillas las comedias. En ese parecer coinciden el propio Cervantes, Agustín de Rojas o incluso Lope de Vega. Ahora, esas afirmaciones de que fue el primero que representó, quien sacó de mantillas las comedias, el padre del teatro español, etc., hay que entenderlas en el sentido exclusivo de que con Lope de Rueda se inicia propiamente la vida del teatro como espectáculo público y organizado a cargo de profesionales. En ese proceso, como ya hemos dicho, fue fundamental la presencia de los comediantes italianos y el influjo de su arte. Y aparte de lo que ya hemos señalado de los aspectos de organización externa, las compañías italianas introdujeron también interesantes e importantes novedades en lo que podríamos decir ya el texto de la obra y la manera de interpretar la obra, no ya solo en la organización de la vida teatral. En cuanto a la propia construcción literaria de la obra, los comediantes italianos, la corriente italianizante, implicaba una mayor complicación de la intriga dramática de las comedias, que buscaban sobre todo el divertimiento y el regocijo del público. Y respecto de la interpretación, también fue importantísima la innovación. Introdujeron un mayor sentido de la teatralidad que correrá a cargo de la destreza verbal y mímica del actor profesional, quien se especializará en ciertos papeles o máscaras, ¿no? Esa será la gran aportación de la llamada comedia del arte. En realidad se dio el nombre de comedia del arte a todo el movimiento de actores organizados que surgió en Italia en el siglo XVI y se extendió por toda Europa. Y esos comediantes, aunque llevaban en su repertorio también obras de texto de otros autores, la gran innovación de esos comediantes del arte y su especialidad, el éxito por el que se hicieron famosos, fue la que se llamó comedia a soggetto, es decir, una obra teatral de la que solo se escribía el guión o escenario y se dejaba el desarrollo dialógico y mímico a la improvisación de los actores. Estos, como decía, se constituirán en máscaras, es decir, en papeles únicos que asumirán en todas las situaciones. Y son los conocidos personajes de Pantalone, el viejo comerciante avaro, Balanzone, el viejo jurisconsulto presumido, el capitán Fracasa, el soldado fanfarrón, los Zanni o bobos criados, Brighella, el taimado urdidor de la trama de la comedia, Arlequino, torpe o bobo, con su característico traje remendado a cuadros, Polichinela, el parásito vago, etc. Bien, aunque no conocemos con precisión la presencia y el desarrollo de estos comediantes italianos, la comedia del arte, en tiempos de Lope de Rueda, sin duda Rueda hubo de entrar en contacto con ellos y aprender mucho de su arte. Porque Cervantes, en esa página, de las cosas que con más claridad subraya es esa capacidad de Rueda de interpretar
distintas máscaras, distintos tipos, los papeles de moro, de vizcaíno, etcétera, que parece gran especialidad de su arte. Pues bien, la obra literaria de Lope de Rueda, las comedias y los pasos, que será su gran aportación, denuncian claramente la influencia italiana, y incluso para casi todas las comedias se ha podido detectar una fuente italiana precisa que imita Rueda. Pero lo que me interesaría subrayar es que en sus comedias se producirá, frente a la trayectoria de la comedia anterior, una mayor potenciación del diálogo dramático, que se basa ahora en un diálogo, en un lenguaje mucho más vivo y coloquial, alejado de contenidos librescos y favorecido por el uso sistemático de la prosa como único vehículo artístico de la comedia. Rueda reducirá el número de personajes e introducirá en la acción gran variedad de situaciones cómicas y realistas, de un gran dinamismo escénico, interpretadas por una diversidad de personajes cómicos y costumbristas, tanto en su habla como en su mímica. Los criados, el bobo, la gitana, la negra, el moro. Sería imposible detenernos en todas y cada una de sus comedias, pero podemos centrarnos, por ejemplo, en la comedia armelina, donde pueden apreciarse de una manera visible estos rasgos y esta nueva construcción más animada y realista que Rueda introduce en la comedia. Es una comedia de intriga novelesca y con lances muy sorprendentes y espectaculares. Su argumento, muy resumido, sería el siguiente. Armelina es hija de un herrero y sus padres tratan de concertar su boda con el zapatero Diego de Córdoba. En tanto la ronda y pretende otro personaje, que es el gentilhombre Justo. El padre de este Justo, Viana, está también en la ciudad y busca a su hija Florentina. Ante esa situación, cortejada por Diego de Córdoba y por este gentilhombre Justo, Armelina decide huir al desierto, se le aparece el dios Neptuno y tratará de ayudarla en el desenlace. Al mismo tiempo, Justo es apresado por la justicia. La intervención final del dios, en ayuda de Armelina, pondrá en claro la situación. Resulta que Armelina es la hija perdida del anciano Viana y Justo en realidad es el hijo del herrero. Entonces se puede ya concertar perfectamente el matrimonio entre ambos, con lo que termina felizmente la comedia. Y como ven, es una intriga compleja, novelesca, llena de peripecia, de enredo. Pero lo extraordinario en la comedia de Rueda no es, entiendo yo, tanto esa intriga novelesca y un tanto disparatada. Creo que lo importante son las situaciones teatrales que va creando, situaciones llenas de vida, de animación y de comicidad, potenciadas por tipos y personajes igualmente pintorescos y animados. La criada Mencieta, el criado bobo y socarrón Guadalupe, el estrafalario zapatero Diego de Córdoba o el moro Mulén Búcar, que se expresa en el habla, una habla característica casi ininteligible, o incluso la aparición de dos personajes mitológicos, Medea y el dios Neptuno. Situaciones extraordinariamente eficaces en la comedia son, por ejemplo, la escena inicial en la casa del herrero, llena de animación a la hora del despertar y de organizar la vida diaria. Es otra situación pintoresca, el conjuro que el moro Mulén Búcar hace a la diosa Medea, tratando de buscar ayuda para el anciano Viana, para que encuentre a su hija. O es sumamente
cómica la escena de la ronda del zapatero ante la ventana de Armelina y los extravagantes requiebros que le dirige. Llegan ante la ventana Rodrigo y Diego. Dice Rodrigo: válaos quien quiera, habladle y será mejor. ¿Que le hable? Ven tras mí, mozo, soy contento. Comienza a dirigirse a su señora. Dice: ilustrante señora, ¿he empezado bien? Bien. Piel anchísima, blanda y amorosa que cubre mis quemantísimas entrañas, afilado trinchete para cercenar la penetrante vira de mi penado zapato y corcho de mi mal forjado plantufo. Paso, paso, y finalmente alezna y aguja que atraviesa de parte a parte el retoricado corazón mío. Oh pecador de mí, que todo lo habéis enlodado y echado a perder. En verdad que no habéis dejado aparejo ni herramienta en todo el oficio. En ver a la ventana mi esposa no atino a decir cosa derechas, aun como habéis tenido ventura. ¿En qué? Que es un paño que está puesto a la ventana a enjugar. Por su vida, abráceme y vámonos de aquí antes que otro peor nos suceda. Estaba hablando, dirigiendo todos esos requiebros a un lienzo que estaba colgado en la ventana. Como ven, entonces, la intriga, a pesar de, en fin, de todo lo que tiene de rebuscado, de novelesco, queda desplazada, se desplaza la atención hacia este tipo de escenas mucho más llenas de comicidad, de animación, de vida, de realidad, que muchas veces incorpora Rueda a su teatro. Con todo, Rueda crea una comedia en el que, como digo, el interés de la intriga se ha desplazado o se ha reforzado por otra serie de efectos teatrales. Y estos efectos teatrales, estas situaciones cómicas, están basadas y dedicadas precisamente a la pericia del actor. Quien puede sostener la comicidad y la animación de esas escenas y de esos chistes y de esa vivacidad es el actor, con sus gestos, con su mímica, con su habla y sus maneras de interpretar el papel. De todos modos, aparte, aunque las comedias tiene logros, yo creo que la mejor es Armelina, la que suele ir en los repertorios de algunas compañías, incluso actuales. A pesar de los logros de las comedias, donde lleva a cabo Rueda su labor más original es en los pasos. Timoneda supo apreciar esto muy bien y los editó aparte, extrayendo estas situaciones cómicas y editándolas de manera independiente. En los pasos, lo primero que los caracteriza es que no son unas obras independientes, son unas obras aisladas, sino que en la representación se hacen junto con la comedia o con el auto, es decir, dependen de otra representación, de otro espectáculo más extenso. Y eso esa subordinación a otro género los va a determinar sus características. En primer lugar, su brevedad y su corta duración. Al ser, además, breves, ello les priva de un auténtico desarrollo argumental que queda reducido a una mínima intriga o anécdota desenfadada, de carácter muchas veces simplemente verbal, son errores, torpezas, burlas, marrullerías, engaños. También, en segundo lugar, el número de personajes se reduce ostensiblemente. Normalmente no pasan de 3 y entre ellos juega un papel muy principal el simple, que es el foco y resorte de comicidad de la pieza. La situación dramática, como digo, apenas llega a constituir una trama argumental. Puede tratarse simplemente de la torpe actuación de un marido engañado ante su mujer y el amante, como en Cornudo y Contento, o de la discusión absurda de un labrador y su mujer sobre la venta de unos olivos que aún no existen, como en Las aceitunas, o el engaño de 2 rufianes a un simple embelesándolo con la
descripción de un lugar maravilloso, la tierra de Jauja, o incluso el mero diálogo de dos criados bobos ante su amo acerca de las sisas que le han hecho en el mercado. Es el argumento de los criados. Esa situación, por lo demás, tiende a desembocar en un punto anticlimático final y se resuelve casi siempre con el aporreo, la burla o la huida de algún personaje. La falta de argumentos, por otro lado, tiene su contrapartida en las enormes posibilidades que le quedan al actor de lucir sus habilidades histriónicas en las que se cifra, en buena medida, el interés de ese espectáculo. Lo podemos apreciar de nuevo en un texto. Es un fragmento que tienen en la fotocopia del paso de la tierra de Jauja. Me interesa porque aquí creo que se ve con claridad lo que en definitiva quiero decir y con lo que quiero acabar. Es cómo Rueda sabe hacer descansar todo el efecto teatral en los gestos y la interpretación del actor. Para él, el soporte del espectáculo teatral va a ser eso, la capacidad de interpretar. Bueno, el argumento del paso es muy sencillo. Salen dos pícaros de una taberna, Oncijera y Panarizo, siempre en los nombres, son nombres cómicos, llenos también de efecto chispeante. Salen de una taberna y se encuentran con un bobo, con un necio, un simple, mendrugo, que va con una cazuela a llevar comida a su esposa que está presa en la cárcel por alcahueta. Entonces ellos las tratan de ingeniar para engañar a este bobo y comerle la comida que hay en la cazuela. Y hablan con él, me dicen: ven acá, asiéntate un poco y contarte hemos las maravillas de la tierra de Jauja. Es la región mítica del Perú de la que han comenzado a hablar los cronistas del siglo XVI y se ha difundido en romances y pliegos sueltos. ¿De dónde, señor? De la tierra que azotan los hombres porque trabajan. ¡Oh, qué buena tierra! Cuéntenme las maravillas de esta tierra por vida suya. Jesús, ven acá, asiéntate aquí en medio de los dos. Mira, ya miro, señor. Mira, en la tierra de Jauja hay un río de miel y junto a él otro de leche, y entre río y río hay una puente de mantequillas encadenada de requesones, y caen en aquel río de la miel que no parece sino que están diciendo: comeme, comeme. Mas Pardiez no era de menester a mí convidarme tantas veces. Entonces el otro le tocaría en el hombro y lo haría que se girara hacia donde él estaba, ¿no? Panariz: escucha aquí, necio. Ya escucho, señor. Mira, en la tierra de Jauja hay unos árboles que los troncos son de tocino. Oh, benditos árboles, Dios os bendiga, amén. Y las hojas son hojuelas, y el fruto de estos árboles son buñuelos, y caen en aquel río de la miel que ellos mismos están diciendo: mascame, mascame. Vuélvete acá. Ya me vuelvo. Mira, en la tierra de Jauja las calles están empedradas con yemas de huevos, y entre yema y yema un pastel con lonjas de tocino. Y asadas, que ellas mismas dicen: tragadme, tragadme. Y aparece que las trago. Entiende, bobazo. Diga que ya entiendo. Mira, en la tierra de Jauja hay unos asadores de 300 pasos de largo, con muchas gallinas y capones, perdices, conejos, francolines. Oh, cómo los como yo esos. Y junto a cada ave un cuchillo que no es menester más de cortar, que ello mismo dice: engollime, engollime. ¿Qué? ¿Las aves hablan? Óyeme, que ya oigo, pecador de mí, estarme guía todo el día oyendo cosas de comer. Mira, en la tierra de Jauja hay muchas cajas de confitura, mucho calabazate, mucho diacitrón, muchos mazapanes, muchos confites. Dígalo más pausado, señor, eso. Hay rajea, hay unas limetas de vino que él mismo se está diciendo: bebeme, comeme, bebeme, comeme.
ten cuenta. Harta cuenta me tengo yo, señor, que me parece que engullo y bebo. Mira, en la tierra de Jauja hay muchas cazuelas con arroz y huevos y queso. Como esta que yo traigo, se supone que había quedado ya vacía, la habían vaciado los otros dos. Y salen corriendo, ¿no? Que vienen llenas y ofrezco al diablo la cosa que vuelven. Y Mendrugo se queda solo en escena. Válalos el diablo, Dios les guarde, y que se han hecho estos mis contadores de la tierra de Jauja. Ofrecidos seáis a 50 aviones, vencejos, y que es de mi cazuela. Juro a mí que ha sido bellaquísimamente hecho. Oh, válalos el de las patas luengas, el demonio. Si había tanto que comer en su tierra, ¿para qué me comían mi cazuela? Pues yo juro a mí, que juro a bueno, que tengo de enviar tras ellos 4 o 5 dineros de hermandades para que los traigan a su costa. Pero primero quiero decir a vuestras mercedes lo que me han encomendado. Seguramente aquí comenzaba el prólogo, el argumento de la representación de la comedia que venía a continuación. Pero como ven, no hay prácticamente argumento, es una situación puramente hilarante y cómica, pero en la que toda la actuación de los actores es un puro gesto, una pura interpretación, movimientos, de juego con las palabras que embelesan a este Mendrugo necio y que al tiempo que se queda embelesado con esas maravillas del lugar mítico de la tierra de Jauja, pues le van vaciando la olla de comida. Bueno, pues este es el arte de Lope de Rueda. Lope de Rueda vive y en un momento se da cuenta de que el público ha cambiado, el público del teatro es un público ya asiduo a la representación teatral y que lo que busca es sobre todo el entretenimiento, el divertimiento, el regocijo, y ese regocijo y esa atracción por el espectáculo teatral hace descansar precisamente en los actores que hemos ido viendo pues cómo van interviniendo en las representaciones y van organizando el teatro. Estamos ante ya un mundo muy diferente a lo que era el teatro, por supuesto, medieval y en los primeros tiempos del Renacimiento, y nos estamos acercando, lógicamente, al gran momento que va a ser el teatro del siglo XVII, ¿no? Con Lope de Vega, Tirso de Molina o Calderón. Pues muchas gracias por la atención. Buenas noches. Se levanta la sesión.